de octubre del 30, tengo ya el día, un sábado 3 de octubre del 36, porque tengo personas que vieron, me han contado cómo cuando iban a pasar por el túnel de la Laja, un sábado por la noche, oyeron gritos, alaridos, entonces volvieron para atrás. Era gente que vivía en Telde, que iba por el túnel de la Laja caminando, ¿no? Y volvieron a Las Palmas y se quedaron precisamente en Las Palmas. Entonces, se produjo el 3 de octubre. ¿Quiénes son estos? Estos son enfermeros del Hospital San Martín, 5 enfermeros del Hospital San Martín y vecinos de San José, que en un momento determinado los cogen con la excusa de que han tirado una bomba en la azotea del Hospital San Martín. El 29 de septiembre del 36, misteriosamente estalla bomba, petardo, no se sabe bien lo que es. La prensa habla de petardo, bomba, no se sabe. Pero lo cierto es que es un acontecimiento muy sospechoso, pero que sirve para acoger a los enfermeros del Hospital San Martín y acoger a una serie de personas que vivían alrededor del Hospital San Martín. Es decir, vamos a ver, y decían, no, los enfermeros pusieron la bomba porque habían protestado por la detención de Aurelio Guisón, que era el médico del Hospital San Martín. Uno de los médicos. A ver, son enfermeros y ponen una bomba cuando hay un clima de terror tremendo en la ciudad de Las Palmas. En ese contexto es absolutamente inexplicable que unos enfermeros en su propio hospital tienen una bomba en su azotea. Por lo tanto, ¿qué fue la bomba del Hospital San Martín? Una manipulación, un acto de provocación para acusar a la gente a los enfermeros. Yo más o menos creo que he descubierto todo ese intríngulis, pero bueno, ya saldrá en su momento. Después están los sindicalistas del Paseo de Chile, que aparecen muertos, 2 personas que aparecen muertas en diciembre del 36. Estos están en el cementerio de Las Palmas, los que escribieron allí, de Aruca. Tenemos 66, 62, no sabemos exactamente cuánto. De Galda, 13, aunque la lista de Pedro Medina Sanabria habla de 17. De Agaete 28, aunque el otro día una señora de Agaete me habló de 29, nosotros la cifra que teníamos era de 28. Y después, Barrio de Las Palmas, interrogante, Telde, interrogante también, Inamar, interrogante, es decir, ahí no tenemos cifras exactas. Después ya de Tenerife, pues tenemos nombres: Luis Rodríguez Figueroa, el intelectual, Guetón, su hijo, Domingo López Torres, un poeta, José Carlos Sual, que era el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Francisco Delgado, José Galán, Florencio Afonso, una serie de personas, 2 de Arico, un maestro y su esposa. Esta es la única mujer desaparecida que tenemos constancia. Probablemente porque fueron a coger al marido y claro, la mujer se dio cuenta quiénes eran, para que la mujer no dijera quiénes se habían llevado a su marido tuvieron que matarla a ella también. Probablemente algunos no querían hacerlo, pero lo hicieron. El resto, 1500, no lo sabemos. Yo creo que debemos ser prudentes en la cifra y creo que mejor pasar por defectos que por exceso. Hay que ser prudentes y buscarlo. Hay que buscar uno a las personas. Y en Tenerife no tenemos una cantidad que, claro, se habla de 1500 y aparecen 100, claro, ahí hay algo que no me funciona. O bien la memoria histórica no ha funcionado bien en Tenerife, o bien el clima de terror es muy superior, por lo cual la memoria no ha funcionado, no se ha interconectado, no ha surgido. Los hijos, los nietos no hay, familiares no hay. Yo no sé qué ha pasado ahí, pero es una cosa que tenemos que analizarlo a fondo. En La Palma, aquí hay un fenómeno importante, el fenómeno de los alzados. Capturan a 27 alzados y los hacen desaparecer. Y estos van a Fuencaliente, pero no solo los alzados, los que están escondidos en el monte del Palmero, sino también sus redes de apoyo, es decir, las personas que le ponían comida en los caminos, en los hostales, en determinados sitios. Todo eso es investigado a fondo. Y en un determinado momento hay cooperativos que exigen acabar con los alzados. Entonces, no solo acaban con los alzados, sino con sus redes de apoyo. Es decir, estamos hablando de gente joven, hijos de personas que están en los montes escondidos, etc. Todo eso caen sobre ellos de una manera terrible y los hacen desaparecer. Y estos son los que están en Fuencaliente. Me han aparecido 13 y se sospecha que eso está lleno de fosas, pero no sabemos dónde están. Otros sí. En La Gomera
Termigua son 18, estos se cree que fueron hechos desaparecer igual que en Tenerife, que en alta mar o por Anaga, estaba diciendo Alexis, probablemente estos están presos en el campo de concentración de Faifes y los hacen desaparecer. Hay un testimonio muy interesante de Francisco García Pacho Cabildo, que era el presidente del Cabildo de Gran Canaria, que en su libro de memoria, que todavía no ha sido publicado, habla del momento terrible en Faifes, que es las 12 de la noche. A las 12 de la noche empiezan una lista, empiezan a decir nombres y los empiezan a sacar y esos son que desaparecen. Probablemente los del Migua son estos. Los del Migua, en el año 33 había habido un enfrentamiento con la Guardia Civil del Migua. Ese enfrentamiento ocasionó pues, dos guardias civiles, creo que muertos, y un obrero, me parece, ¿no? Ahí hubo un enfrentamiento. Eso del Migua, se les hizo un consejo de guerra a los del Migua y en el año 34 fueron condenados a muerte. En el año 34, en plena república, pero en la época del bienio derechista, se les computó la pena, pero fueron encarcelados. Cuando llegó el Frente Popular en febrero del 36, se les liberó. ¿Qué pasó a partir del 18 de julio del 36? Pues evidentemente los capturaron y se los cargaron a todos. Es decir, los militares actuaron perfectamente y sabían a quién iba, porque se lo tenían jurado a todas las personas que estaban vinculadas al incidente que había pasado en el año 31. Otros de la Gomera, dos. Bueno, lo cierto es que, en fin, aquí hay las diferentes hipótesis con respecto a los desaparecidos de la provincia de Las Palmas y nosotros, pues bueno, nosotros estamos entre cuatro. Investigación propia, esto lo hicimos en los años 80 y también elaboró esto y llegamos a la conclusión de que estábamos en torno a 400-500 desaparecidos en la provincia de Las Palmas. Bueno, los desaparecidos del Dómine, no, aquí está la noticia. Este es el certificado de defunción de uno de ellos, que es el abuelo de Enrique Caro, Andrés Zamora Sorraquino, ¿no? Que habla dice que falleció a consecuencia de la detención de que fue objeto a raíz de la iniciación de Las Palmas de la lucha nacional, de la pasada lucha nacional contra el marxismo. O sea, a raíz de, por lo menos se reconoce que fue a raíz de su detención, cosa que no, en otros certificados de defunción no ponga nada de eso, ¿no? Murió a consecuencia del movimiento nacional, pero no dice a consecuencia de la detención. Este certificado de defunción es muy interesante. Bueno, está la noticia del traslado de los presos en el Dómine, son todos los que son trasladados. Aquí destacar, por ejemplo, un dirigente del Partido Comunista que estaba en Gran Canaria, porque es José Ochoa Alcázar, que estaba en Gran Canaria porque en ese momento se iba a celebrar el Congreso del Partido Comunista Regional. 2 días después, me parece que se iba a celebrar el lunes 20 de julio. Por eso estaba este dirigente comunista y José Ochoa Alcázar. Después Primitivo Pedro Pedraza, un dirigente comunista largo caballerista de la UGT, dirigente de la Federación Obrera. José Suárez Cabral, que había sido secretario del Partido Comunista en Gran Canaria. Manuel Monasterio, el médico de los pobres. Arturo Camino, un telegrafista. Bueno, dirigentes importantes, gente importante. Bueno, aquí tenemos la carta que demuestra que los del Dómine fueron asesinados. O sea, porque siempre se dijo, el fascista Jiménez Marrero en su libro Crónica de Medio Siglo, habla de, bueno, se perdieron en el frente, desaparecieron en el frente. Pues aquí, no sé si lo leen, fíjense el clima que está desentrañando esta persona. Se llama José Ignacio Ojeda, es falangista de San Mateo, y escribe una carta el 23 de octubre del 36 a un paisano un periodista de Las Palmas. Y este periodista, bueno, recibe esta carta y la publica en la prensa, pero la publica en la prensa con una serie de párrafos censurados. Es decir, hay cosas que no publica en la prensa, claro, porque son impublicables. Porque fíjense lo que dice, en este desgraciado pueblecillo donde faltan más de 600 vecinos, me encuentro en funciones de comandante militar, y del cual, aunque no quiera, me tendré que acordar, al igual que el pueblo de mí, pues lo he limpiado de abisinios. Abisinios son los rojos. Después Jiménez,
aunque nunca he tenido miedo y me he considerado siempre como un hombre, nunca me podía imaginar que a los 25 años tuviera en mi haber 59 mareos. Mareos entre comillas. Imagínense lo que es mareos. ¿Entiendes? Le dice, ¿entiendes? No se lo quería decir claro. Yo he matado a 59 personas. Y después, yo ya ves, Jiménez, que tengo algo que contar. Como noticia bomba te diré que mareé al que fue comandante militar de Santa Cruz de Retamar, cuya operación presencié. Fui encargado de la limpieza, y ponerle entre comillas, en Talavera, pues que desempeñar las mil maravillas, imagínense la limpieza que hizo. Y después, al final, tenemos el párrafo que demuestra el asesinato. El asesinato de los del Domingo, porque siempre nos hemos preguntado, bueno, ¿qué ha pasado con ellos? Pues aquí está, de los granujas del Frente Popular que nos acompañaron, los largamos al Tajo con una, y esto no se ve bien, pero al final, en el original, pero es una onza de plomo. Los largamos al Tajo con una onza de plomo, pues había que librarse de las malas compañías. El reconocimiento claro del asesinato de los 10 del Domingo, en esta carta, muy revelada. Bueno, y después tenemos el ciclo de desaparecido, bueno, muy rápidamente. Es que esto es interesante porque hace referencia a Lucas, a Galdar y a Gaete, es decir, al ciclo de desapariciones intensa que se vivió en estos tres pueblos entre el 18 de marzo del 37 y el 4 de abril del 37. Bueno, aquí tenemos un gráfico que demuestra la evolución de los presos en Gambia, del 1 de marzo al 18 de abril. Es decir, cuando se produce el mayor número de desapariciones es cuando se produce el mayor número de liberaciones del campo de concentración de Gambia. Claro. Eso ya llama la atención. Fíjense este hueco que hay aquí, ¿no? Entre el 1 de marzo hay una tendencia al descenso de la gráfica y hasta el 18 de abril, ¿no? Que ya de alguna manera recupera los niveles anteriores. Claro, ¿esto qué significa? Pues muchísimos presos que están liberados del campo de concentración. Fíjense, les voy a dar una serie de datos que tengo aquí. El 2 de marzo del 37 fueron liberados 9 personas. El 3, una. El 4 de marzo fueron liberados 33 personas del campo de concentración de Gambia. Una de ellas de los desaparecidos de Agaete. Ya empiezan a aparecer los desaparecidos. Es decir, los liberaron para matar. Entonces, continúo con la cifra. El 5 de marzo hay 29 liberaciones en Gambia. 7 desaparecidos de Aruca, 1 de Gambia. El 7 de marzo, 51 liberaciones. 11 de Aruca. El 9 de marzo, 19 liberaciones. 1 de Arucas y 2 de Gambia. El 12 de marzo, 115 liberados. 5 de Arucas y 2 de Gambia. Después hay un hueco. El 16 de marzo hay una liberación, pero ninguna de Arucas. El 17 de marzo, 53 liberaciones. 13 desaparecidos de Arucas. Y después, el 29 de marzo, 10 desapariciones, 1 de Gambia. Es decir, todos estos que señalados son desaparecidos. En total tenemos localizados, es decir, personas liberadas del campo de concentración que fueron asesinados en las sagas de Aruca, Galva y Agaete, 44. De los 103, 109, bueno, en torno a 100 y pico, 100 y poco. Es decir, tenemos 44 personas que fueron liberados en marzo del 37, antes de la desaparición. Es decir, aquí vemos claro que a más. El 17 liberan a 13 de Aruca. Aquí está el padre Pino. Aquí está el padre Pino. Es decir, lo liberan al 17. Lo hacen desaparecer al día siguiente. Y los demás también. Sí. Aquí no hay, bueno, que aquí,
sí, lo soltaron, pero después, claro, como tenían enemigos y... Planificación, evidente, ¿no? Un elemento de planificación clarísimo, es decir, una connivencia de toda la estructura militar que era la que estaba manifestando Alexis antes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que queda claro. Ahora tengo otra gráfica, esta gráfica tengo estas son todas las liberaciones que hay en el campo de concentración de Gando en marzo. Es decir, aquí aplicamos un macro y nos metemos en marzo, ¿no? Porque es cuando más se producen las desapariciones. Fíjense, el 12 les había dicho que que se liberaban a 115. Y el 17 se liberaban a 130, lo ven bien, ¿no? Esta es claro, después a partir del 18 empiezan a desaparecer en Aruca, el 1 de abril desaparecen en Galdar, un día antes o 2 días antes desaparecen a uno de ellos, los de Galdar, antes habían liberado a otro. Y de Agaete es el único caso en que solo hay uno liberado. El resto de los 28, pues, no habían estado en campo de concentración, es decir, nada. Ni siquiera eran detenidos gubernativos. Ni siquiera había sospecha de que fueran un peligro. Ya, bueno, esta es la carta que enseñó Alexis sobre el bando del alcalde de Agaete, que es muy interesante porque está fechado el 15 de marzo y el 4 de marzo van a desaparecer, es decir, el 4 de abril. Exacto, el 4 de abril, está fechado el 15 de marzo. Está llamando a la delación. A partir de este momento se hacen las listas. Es decir, yo la hipótesis, que creo que es la más razonable, que hay que pensar, qué es lo que está pasando, porque tenemos que pensar un poco cómo funciona este operativo, ¿no? La hipótesis más razonable es que, por un motivo que todavía no sabemos, pero que podemos elaborar hipótesis, las autoridades militares ordenan la represalia. Ordenan la represalia en Aruca, en Galdar, en Guía también. En Guía también, de hecho, tú también enseñaste el bando del alcalde de Guía. Era una información del ayuntamiento de Guía a la comandancia militar. Exacto. Pedían información. Exacto. Entonces, ahí hay unas instrucciones claras y esas instrucciones van a los alcaldes. Los alcaldes investigan, llaman a la delación a sus vecinos. Y hay vecinos que delatan, empiezan a dar nombres, o sea, se elaboran las famosas listas, ¿no? Que se hablan en todos los municipios. En Aruca, en Galdar, en Agaete. Entonces se empiezan a elaborar. ¿Con qué criterio? Pues de todo tipo, ¿no? Hay desde los más claros, todos los de Aruca, todos los desaparecidos de Aruca son personas con vínculo político. Prácticamente todo. Los de Galdar también. Los de Agaete, ya más complicado. Porque en Agaete estaban encarcelados uno solo y había otros, pero que no podían ser desaparecidos porque se le iba a hacer consejo de guerra. Aquí tenemos otra de las grandes paradojas de la represión. Las personas que tenían más vinculación con la represión estaban acusados de rebelión ante el golpe militar. Esos estaban protegidos, entre comillas, porque tenía que celebrarse el consejo de guerra. Por lo tanto, había causa, por lo tanto, no podían hacerlo desaparecer. ¿Quiénes iban a ser desaparecidos? Pues las personas que menos implicación iban a tener políticamente. Fíjense, esta es una de las grandes paradojas de las desapariciones en Gran Canaria. Desaparecen los que menos vinculaciones políticas tienen, los que menos compromiso político tienen. ¿Pero por qué desaparecen? Porque lo ordenan. Una orden que hay que cumplir. Entonces, se elaboran las listas y a partir de las listas se designa un día concreto y ese día concreto pues se realiza el operativo. ¿Quién lo realiza? Pues estamos hablando de falangistas, estamos hablando de gente de acción ciudadana, estamos hablando de guardia civil, estamos hablando de policía, Comisaría de Investigación y Vigilancia de Las Palmas, que actúa aquí perfectamente, y estamos hablando de personas y paisanas. Entonces, todo este operativo, todos estos funcionan y todos van a actuar, pero cumpliendo el operativo, no por una iniciativa personal. Están cumpliendo un operativo que se les ordena de arriba. Y claro, si lo ordenan los militares, tiene que hacerse. Claro, el problema está, ¿por qué se ordena? Yo no lo sé. La verdad que hay una hipótesis, hay varias hipótesis. Por un lado, la hipótesis del equilibrio en la represión. Si se ha castigado el fusilamiento, se ha castigado San Lorenzo,
fusilamiento, se ha castigado la isleta, fusilamiento, se ha castigado, pues, mucho el tema de la resistencia al norte, Eduardo Suárez, se ha castigado eso, pero no se ha castigado lo suficiente a determinados pueblos que se atrevieron a resistir al golpe militar en los primeros momentos del golpe. En Arucas, Gáltar, Guía y Agay. Es decir, entonces, ahí tenemos un elemento a reflexionar. Bueno, por lo tanto, esto tiene que ver con la resistencia, pero claro, el tema está, bueno, pero ya hay gente acusada de esto, que están en el campo de concentración, claro, pero estos no van a desaparecer, tienen causa, lo mismo que dijimos antes. A los de Arucas se les hace consejo de guerra a mediados de abril del 37, se condena a muerte a 20 y pico. Si no hubieran matado a estos 64 o 66 en el 18, 19 de marzo del 37, a los 20 y pico de Arucas los hubieran fusilado. Eso no les quepa la menor duda. ¿Por qué? Porque el objetivo era sembrar el terror. Y por eso hay un equilibrio en la represión. La represión está equilibrada, es una represión con un objetivo claro. El objetivo es amedrentar y es castigar por lo que se ha hecho y por lo que se puede hacer. Y como el norte es levantisco, hay que sembrar el terror. Ellos consideran que no se ha sembrado el terror lo suficiente. Claro, podrían haber esperado, bueno, vamos a esperar al Consejo de Guerra de Arucas y vamos a fusilarlos, que son los que más se lo merecen. Pues hubo alguna orden que les dijo que lo hicieran ya. ¿Y por qué se precipitó todo? Mi hipótesis es que por la fuga de Villacinero. Es decir, si la fuga de Villacinero se produjo el 12 de marzo del 37, la que les dije, la de 150 personas que van a Dakar, se llega a Franco. Se llega a Burgos. ¿Y en Burgos qué piensan ustedes cuál va a ser la reacción de los militares? La reacción de los militares es, si se han fugado 100 personas, 100 soldados que se me han ido de Villa Cisneros, se me han ido a Dakar. ¿Esto qué es? ¿De dónde son esos soldados? ¿Ah? De Gran Canaria. Muchos de Arucas. Muchos son de Arucas. Muchos son del norte. Por lo tanto, señores, aquí hay que castigar y ya. Hay que escarmentar ya. Y yo creo que lo que precipitó las desapariciones probablemente fue este hecho de manera coyuntural, por lo cual concluimos que la represión a veces tiene un carácter coyuntural e improvisado. Es decir, ellos tienen claro que tienen que castigar, pero no saben cuándo tienen que hacerlo. Tienen que elegir el momento, tienen que modular la represión, tienen que establecer un equilibrio, ese equilibrio del terror que existe, esa planificación equilibrada del terror. Eso existe. Y eso, el caso de Gran Canaria es un caso de libro. A mi juicio, de libro. Y creo que no me he extendido demasiado. Yo te quería leer, por último, quería leer, aquí hay una carta de Justa González Sosa. Es una mujer de Agay. Es madre de desaparecido. Le desaparece su hijo, que se llama José Viera González, de 21 años, de la vecindad de enfrente. Entonces ella hace, claro, está asombrada, hace una instancia al capitán general, el gobernador general de Canarias, la instancia la hace el 14 de julio esta la hace, bueno, en julio del 37. Entonces dice, claro, está asombrado porque su hijo ha desaparecido, pero no solo su hijo, se han desaparecido de la vecindad de enfrente 22 personas, 23, 24, por ahí, 20 y pico. ¿Esto qué es? ¿Y estos quiénes son? Mi hijo no hizo nada, no pertenecía a ningún partido, no pertenecía a nada. Ojo, todos los desaparecidos de la vecindad de enfrente, por supuesto, no tenían ninguna vinculación política, no tenían ninguna actividad política directa, pero sí habían cometido un pecado: pertenecer al sindicato de oficios varios de la ley. Se habían afiliado al sindicato. Y ese fue su pecado, afiliarse al sindicato. Pero en esa época la gente se afiliaba al sindicato, ¿por qué? Porque era una manera de conseguir trabajo. Las listas, y ahí era una de las grandes batallas entre los patronos y los sindicatos. Los patronos querían controlar la lista para repartir el trabajo a quien ellos querían, y los sindicatos
querían elaborar las listas ellos en función de unos baremos, unas cuestiones así, y querían controlar las listas de los sindicatos. Entonces, esa era la batalla. La huelga general agrícola del 29 de mayo del 36 se celebró, uno de los motivos fue ese. ¿Quién controla la lista de parados? Eso, claro, los de la vecindad de Emprende se apuntan a la lista, pero claro, para poder salir a la lista, pues probablemente vean necesario apuntarse a un sindicato, porque si no, no tienen trabajo. Es decir, ese fue su pecado. Eso fue lo que hicieron, esa era su vinculación política y sindical. Pues aún así, fueron desaparecidos. Y este es uno de ellos. Dice su madre, dice, se ve la necesidad de acudir a vuestra excelencia a ponerle un caso de muchísima gravedad, no solo para la que tiene el honor de dirigirse hoy a vuestra excelencia, sino por el peligro que para la sociedad supone la conducta seguida para con mi citado hijo y 20 y tantos más de la misma localidad. Claro, está diciendo, señores, han hecho desaparecer a mi hijo, pero no solo eso, sino hay una serie de locos que están haciendo desaparecer a gente. Es decir, ella se ve la necesidad de comunicarlo a las autoridades. ¿Por qué? Porque considera que las autoridades están para cuidar a la gente, no para matarla. Entonces dice, en efecto, el día 4 de dicho mes y hora aproximada, de las 12 de la noche, 4 de abril a las 12 de la noche, en el momento en que mi hijo se hallaba descansando, se presentaron en nuestra casa cita del Valle de Agaete, entre otros, los siguientes individuos: Sinforiano Jiménez, Pío Verdón, Pedro, conocido por el hijo del herrero, Santiago, hijo de Antonia Jiménez, y Juan Melián. Da una serie de nombres, los que ella reconoció, por supuesto habían otros, ya voy a decir, pero dice, todos esos individuos iban vistiendo un uniforme de falange, aunque desconocen la que suscribe si pertenecen o no a tal milicia. Iban también en el grupo un señor vestido de paisano que dijo que era policía. Tenemos uno de la Comisaría de Investigación y Vigilancia de La Palma. Y un chofer llamado Pedro Sánchez. El grupo de referencia comenzó a golpear la puerta de la vivienda con amenazas de echarla abajo si no se habrían seguido, desoyendo las súplicas de la que suscribe para que aguardaran un momento con el fin de encender la luz y llamar a su hijo. Franqueada la puerta, ante los retirados golpes y las continuas voces que daban, entraron en mi casa, capitaneados por el chofer, ¿verdad? Y por la fuerza sacaron de la misma a mi hijo, José Viera González. Entre empujones y golpes se lo llevaron, dejándome en tal estado de ánimo que vuestra excelencia puede suponer. Al día siguiente, o sea, el 5 de abril, me trasladé a Las Palmas con el fin de averiguar su paradero y después de trabajos sin cuento, me enteré de que estaba detenido en la comisaría de vigilancia. Esto estamos hablando de la calle Luis Amor. Allí encaminé mis pasos y logré verlo. O sea que los de Agaete estaban en Las Palmas. No se quedaron por el camino, no los tiraron a los pozos, por lo menos de Agaete a Las Palmas, a lo mejor los llevaron a los pozos después, eso no lo sabemos, pero también creemos que están en las imaginarias. Dice, logré verlo por unos instantes. Dice, repetí mi visita al día siguiente, por la mañana, con el fin de llevarle ropa y algunos alimentos, manifestándoseme entonces por los funcionarios de la misma que en la noche anterior y hora de las 10:30 había sido trasladado a la penitenciaría de Gando. Por eso a lo mejor, precisamente, claro, llegando a las imaginantes, es un poco el trayecto alternativo, ¿no? que sufrieron mucho. Dice, el día 7 del mismo mes fui a dicho lugar con el fin de ver si era cierto lo que se me había dicho en la comisaría, resultando, según me dijeron, que allí no había llegado mi referido hijo. Inmediatamente volví a la comisaría y entonces, en vez de comisaría, yo creo que se refiere al campo de concentración, fue al campo de concentración, me da la impresión, pero que está mal la distancia. Dice, volví a la comisaría y entonces, como ya no se me podía seguir engañando en el mismo sentido, se me manifestó que había sido puesto en libertad. Pero es el caso que hasta la fecha, por más averiguaciones que se han hecho, no se puede dar con el paradero de mi hijo, hasta el punto de haber sido suspendido un juicio oral seguido contra varios muchachos del Valle de Agaete por incomparecencia en el mismo del referido hijo. Un juicio oral, ahí debe ser un rollo que no sigue. Al mes aproximadamente de ocurrir los hechos que anteriormente se han relatado, se me manifestó por el citado chofer Pedro Sánchez, y ella investigó en el chofer, a hablar con el chofer, que él mismo había llevado en una guagua a la penitenciaría de Gando a los que fueron detenidos en la noche del 4 de abril. O sea que ya Pedro Sánchez le dice que se lo había llevado a Gando, pero es mentira. Entre los que se encontraba mi hijo José Viera González. Si mi hijo fue llevado a Gando por el Pedro Sánchez y como primero se manifestó a la que suscribe en la comisaría de vigilancia, ¿cómo ha podido decírseme que había sido puesto en libertad? Si está en aquella penitenciaría, ¿por qué no se me dice?
Si está en libertad, ¿por qué no aparece? Estas son las preguntas que una madre dirige a vuestra excelencia, con el fin de que se le diga la verdad y se la saque de la terrible incertidumbre al no saber del paradero de su hijo. El día 12 de mayo pasado dirigí un escrito a la Comandancia Militar de Las Palmas, contestando sobre por dicha autoridad el día 6 del presente que mi hijo había sido puesto en libertad. O sea, el comandante de Las Palmas, provincial, le dijo que su hijo había sido, oficialmente, que su hijo había sido liberado. Habiendo presentado escrito, tal. Y después tenemos un dato interesante que podíamos tirar de la manga aquí. Esto es interesante, porque el capitán general de Santa Cruz, el gobernador general de Tenerife, el 14 de julio le manda una instancia al gobernador militar de Las Palmas y le dice, con el ruego de que se sirva informar acerca de lo que se interesa. Es decir, le pide información, por lo cual habría que rastrear qué le respondió el comandante de Las Palmas al capitán general. Porque si se lo pide el capitán general es que hay un escrito y ese escrito tiene que responderse. Por lo tanto, conclusión, yo creo que estamos todavía en la prehistoria del conocimiento de estos acontecimientos. Hemos avanzado muchísimo, pero tenemos que seguir avanzando y sobre todo tenemos que meterlo en los archivos militares, que yo estoy convencido de que a pesar de que las desapariciones no van a decirlo expresamente, sí, a nivel indirectamente podemos irnos acercando cada vez al hecho de los desaparecidos, que es lo más complicado de averiguar y que afortunadamente en Gran Canaria hemos avanzado de manera extraordinaria. Muchas gracias.